Nuevamente, buenas tardes. Voy a presentar a quienes van a ser nuestros protagonistas en la noche de hoy. Selman Michelini, que va a estar en un video, reside en París desde agosto del 76, cuando obtuvo el refugio político en Francia. Ejerce la profesión de periodista, fue militante estudiantil desde 1969 y hasta 1973 en Uruguay. De octubre del 72 hasta el fin de la huelga general de resistencia al golpe de Estado, integró la dirección del Encuentro Nacional de Estudiantes Secundarios. En febrero de 1974 se trasladó a Buenos Aires para vivir con su padre, exiliado en Buenos Aires debido al golpe de Estado. 78 días después del asesinato de su padre, ocurrido el 20 de mayo de 1976, viajó a Francia. Es miembro de la asociación Donde Están de Francia, de solidaridad con las víctimas de los desaparecidos y víctimas de la dictadura, que lucha por la verdad, la justicia y la memoria, fundada hace 27 años. Vamos a escuchar entonces su testimonio. Antes voy a hacer todas las presentaciones, así ya quedan todos presentados. Margarita Michelini, que está acá a mi derecha. Margarita Michelini de Lepiane, nació en Montevideo en 1950, es periodista y comunicadora, fue maestra, profesión que ejerció durante poco tiempo, aunque dicen quienes la conocen que conserva la impronta docente. Su militancia con la Juventud Católica hasta los 18 años derivó el compromiso gremial y político en la resistencia obrera estudiantil, en la ROE primero y en el PVP desde su fundación hasta los años 80. Su hijo Pedro nació en Montevideo en 1974 y 10 años después Mercedes en Buenos Aires. Entre 1975 cuando se exilió en Argentina y 1995, su vida transcurrió entre ambas orillas del Río de la Plata. Estuvo presa en Uruguay desde 1976 a 1981. Los diarios y revistas fueron parte de su vida desde niña, en especial las redacciones e imprentas de los diarios Acción, Hechos, acompañando a su padre, y en su juventud las del semanario Compañero que dirigía León Duarte. Como periodista trabajó en los diarios El Observador, Últimas Noticias y El Cronista, y en las revistas Convivir, Villiquen y Genios. Sus miradas de la vida cotidiana y apuntes humorísticos se publicaron en El Observador, Sex Humor, Wambia y su portal web Cosas de la Vida. Es autora del libro La ciencia es cosa de mujeres, publicado en 2022, coautora de libros de virus uruguayos y del libro testimonial Nerspirina, soy Gustavo, recuerdos del Hospital Vilar de Bo. Es consejera de la Fundación Selman Michelini desde su creación e integrante de la comisión del sitio de memoria ex-CID. Luego vamos a presentar a Juan Raúl Ferreira. Juan Raúl quedó en el Uruguay después del golpe y tras una serie de detenciones se exilió en 1975. Estuvo con Selman Michelini la noche de su secuestro. Después de su muerte se exilió en Estados Unidos y trabajó en diversas ONGs que seguían las políticas de Estados Unidos hacia América Latina. Presidió la Convergencia Democrática. A su regreso del exilio fue diputado, senador, embajador en Argentina y presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Fue consultor de ONU, OEA y la Unión Europea y jefe de misiones electorales en el exterior. Luego tenemos también aquí a mi derecha a Gabriela Schroeder Barredo. Gabriela nació en Montevideo en 1972, es hija de Gabriel Schroeder y de Rosario Barredo, ambos asesinados por la represión estatal. Es ingeniera, trabaja desde hace más de 2 décadas como gestora tecnológica, tendiendo puentes entre diversas instituciones para la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. También ha desarrollado y ejecutado proyectos en temáticas sociales y con perspectiva de género. Vivió durante 25 años en Chile y en 2016 regresó a Uruguay. Publicó en 2021 El Mundo Nuevo, una novela que rescata silencios de la historia reciente en clave biográfica, escrito junto al historiador Ignacio Ampudia, que también nos acompaña hoy aquí. Fue la primera en presentar en 2020 la denuncia de los secuestros en Buenos Aires en 1976 ante la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, acción que gatilló el juicio que está en proceso y que unió también a las familias Michelini, Gutiérrez Ruiz y Liberov. Tenemos también aquí en la mesa a Benjamín Liberov, hijo del doctor Manuel Liberov, detenido desaparecido en el operativo criminal del 20 de mayo de 1976. Miembro del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, como representante de la FEU en el momento del golpe de Estado, el 27 de junio de 1973. Exiliado, militante político, participó como director de turismo en el primer gobierno del Frente Amplio, encabezado por el doctor Tabaré Vázquez,
en Montevideo e integrante del Ministerio de Turismo entre los años 2005 y 2020. Casado, 3 hijas, vinculado al sector turístico desde 1980. Es máster en Economía y Gestión de Empresas Turísticas, estudió en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y es relojero, 75 años. Y ahora vamos a presentar a Luis Bravo y a Rubén Olivera. Si pueden pasar, les agradezco. Luis, ¿dónde está? No sé, si quieren pasar por acá. Y Rubén, ahí están ambos. Luis Bravo, poeta, ensayista, investigador, doctor en letras y profesor. Los poemas que leerá fueron publicados en libros y revistas, siendo estrenados en recitales a lo largo de la década del 80, junto al grupo Ediciones de Uno, muchas gracias, que integró junto a otros y otras poetas de su generación. Rubén Olivera es músico popular y docente, da clases de música desde 1978, es cofundador del Taller Uruguayo de Música Popular desde 1983, es integrante del equipo de trabajo de ediciones Tacuabé desde 1979, fue coordinador del Centro Nacional de Documentación Musical Laura Yescarán del MEC entre el 2017 y 2019. Desde 2021 es coordinador de la Unidad Académica de Músicas Populares, Instituto de Música, Facultad de Artes y ha editado varios discos. Les agradecemos sinceramente a todos que estén aquí hoy con nosotros y vamos a pasar entonces a escuchar el testimonio de Salvador Michelini, hijo, desde Francia. Antes que nada quiero agradecer a todos los que comparten esta charla, a los organizadores del evento, en particular a Marina Cardoso y a Inti que está grabando. Para mí, bueno, compartir este evento junto a mi hermana Margarita, junto a Juan Raúl Ferreira, Benjamín Liberov, Gabriela Schroeder, todos más o menos encadenados en lo que fueron los acontecimientos de Buenos Aires, del exilio en Buenos Aires, de la represión en Buenos Aires, del asesinato de mi padre, que estuvo precedido por el secuestro de los padres de Gabriela, que llevó al secuestro también del querido Toba, en el cual estuvo Juan activo y que también podría haberla quedado, sobre todo Wilson. Entonces es realmente emotivo. ¿Cómo evocar Buenos Aires? Porque bueno, esto está un poco en relación a lo que fueron las charlas precedentes, que es la represión en Buenos Aires, el Plan Cóndor, la represión sin fronteras, es la unificación de todas las fuerzas represivas para aniquilar las fuerzas de resistencia, los movimientos sindicales, los movimientos estudiantiles, para imponer el terror de Estado, que fue todo un proceso, ¿no? Pero yo quizás voy ahora a concentrarme primero en lo que fue el periodo que va del golpe de Estado del 24 de marzo del 76 en Buenos Aires hasta el aciago 20 de mayo, en el cual se producen los secuestros y los asesinatos. Ya Argentina vivió una situación explosiva. Había una violencia desencadenada, con un accionar guerrillero sin límites, con unas fuerzas represivas parapoliciales terroríficas. Y entonces en Argentina era como que estaban esperando el golpe de Estado, ¿no? E incluso cuando se produjo ese golpe de Estado, al día siguiente yo recuerdo que caminé por el centro de Buenos Aires, fui hasta la Plaza de Mayo y se sentía como una especie de alivio, en cierto sentido, porque de certidumbre. Se sabía que ahora iba a haber un poder ahí que iba a ordenar las cosas, pero nunca imaginamos que la represión iba a tener el alcance que tuvo
ni la... Cuando se produce el golpe, la primera conversación que recuerdo con mi padre fue de expectativa. Él coincidía en que esta situación no podía perdurar mucho más, y estaba ahí a la espera de ver qué pasaba. Esa expectativa se convirtió rápidamente en certeza de que la represión iba a ser terrible. Ya le empezó a llegar información de todos lados. Ya los uruguayos, además de los argentinos, por supuesto, empezaban a sufrir esa represión. Y yo pienso que ahí empieza el desenlace de una situación que venía de mucho tiempo antes, desde el comienzo mismo del exilio. Y era el dilema de qué iba a hacer mi padre, si se iba a quedar en Buenos Aires, si se iba a ir. Y ya hacia el final del exilio, cuando ya llegan el golpe, empieza la dictadura, empieza a sentir un acoso mayor del que sentía precedentemente. Empiezan a llegar noticias muy inquietantes en cuanto a cuál iba a ser su suerte, y él, sin embargo, opta por quedarse. Uno hoy se pregunta incluso por qué se quedó, que fue una decisión que él tomó con conocimiento de causa. Él sabía que quedarse en Buenos Aires implicaba correr todos los riesgos. Quizás había una parte de cálculo y que era de que no iba a suceder lo peor. En una de sus últimas cartas, cuando él toma conocimiento del viaje de Juan Carlos Blanco, el ministro de Relaciones Exteriores, a Buenos Aires para hablar concretamente de su situación, él deja una carta de donde trasciende que lo que más teme es ser detenido, llevado a Uruguay y torturado. Quizás la hipótesis de que lo mataran no era la que más predominaba en él, aunque era consciente de los riesgos y él sabía que había... Aunque sucedió que, yo siempre digo, es como si mi padre en esos días tan difíciles fuera evocando a las distintas hipótesis, calculando riesgos, y estaba como a la espera de una señal. Pero en definitiva, la señal fue su propio asesinato, porque fue el asesinato de él y del Toba, que fueron quizás las primeras grandes figuras relevantes de exiliados en Buenos Aires en ser asesinados, e incluso de dirigentes políticos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué él se queda? Tienta el destino, desafía el destino. Y yo pienso que eso viene por una situación muy singular, y que es la que tiene que ver con mi hermana Elisa. Cuando papá viajó a Roma para participar en el Tribunal Russell, que fue algo muy importante para él, porque la oportunidad que tuvo de pronunciar ese alegato formidable contra la dictadura, que fue el primer gran alegato que hubo desde el exilio, y que tuvo mucha trascendencia, mucha importancia, que a él le dio además mucha fuerza, porque cuando papá se va de Montevideo, yo siempre digo, queda como afónico, porque el hemiciclo, que era donde resonaba su voz, ya no estaba más, y sus posibilidades de expresión en Argentina eran limitadas. Entonces, cuando volvió de Roma, llegó a Buenos Aires con mucho optimismo, e incluso con, con una evolución en su manera de concebir el exilio, donde de ahí se volcó mucho más hacia la denuncia internacional. Pero cuando
pocos días después de llegar del tribunal de Roma, de haber participado en el tribunal Russell, tuvo y por la trascendencia que tuvo, recibió amenazas directas de los militares, que lo llamaron y le dijeron, si usted continúa, vamos a torturar a su hija, Elisa, que estaba presa desde hacía ya año y medio. ¿No? Y ahí se le creó un problema moral, un dilema moral terrible, porque si él callaba, si se silenciaba, si cedía a la amenaza y a la presión, si traicionaba su mandato, porque él era un senador de la República, en el cual el pueblo había depositado su confianza para que defendiera los valores, las instituciones, los ideales democráticos del país, a su hija no le iba a pasar nada, a Elisa no la iban a torturar, porque hasta ese entonces no la habían torturado. Pero en cambio, si él continuaba con lo que era su deber político, su deber moral, su convicción profunda, sabía que Elisa la iba a pasar mal. Y así fue. Desde entonces, desde ese entonces, no inmediatamente, pero poco después, cuando él hizo una segunda gran denuncia, que fue la descripción minuciosa de todo el sistema de tortura en Uruguay a través de la carta dirigida a un profesor canadiense, pocos días después empezaron a torturar a Elisa. Y yo creo que eso influyó muchísimo en él, porque él hace, aunque nunca lo hablamos, pero yo lo sentía, siempre es una visión subjetiva, pero cada vez que pienso en por qué no se iba, a pesar de que todo el mundo le decía que se tenía que ir. Yo recuerdo un almuerzo con Benedetti, ya antes del 76, bastante antes, donde ya Benedetti, por convencimiento de mi padre, se fue de Argentina, pero Benedetti no pudo convencerlo a mi padre de irse también. Él se quedaba, él decía, yo no, yo aquí estoy bien, no tengo peligro, y él sabía que no era cierto. Y entonces él, estoy convencido que él se impuso un límite, y él dijo, si yo sacrifico a mi hija, al primer peligro no puedo irme. Entonces, fue como un desafío, como un deber hacia Elisa. Eso es una de las cosas que siempre me trabaja, ¿no? Esa forma de ser, de esa decisión que tomó. Quizás, bueno, él nunca pensó que lo fueran a matar, ¿no? Pero bueno, ese gesto al mismo tiempo le dio una dimensión que, por eso pero eso fue todo del exilio, fue un dilema. Yo recuerdo que cuando en febrero del 74 me fui a vivir con papá a Buenos Aires, había tenido problemas en Montevideo, me habían ido a buscar la policía. Cuando llegué a Buenos Aires había 3 libros, uno que eran los cuentos completos de Onetti, que acababa de publicar la edición El Corregidor, creo, con una tapa verde muy comentada porque había una foto este, muy típica de Juan Carlos Onetti, un libro de cuentos de Cortázar, y había también El hombre que está solo y espera de Scalabrini Ortiz. Pues la temática no tiene nada que ver con la del exilio, pero el título me sorprende, me impactó desde el inicio, ¿no? Porque así lo percibí en los primeros tiempos a papá, y a medida que es decir, había una sensación de soledad, ¿no? De soledad en la lucha, ¿no? De esa ausencia que tiene del lugar donde se debate, donde se negocia, donde se tratan de encauzar las cosas, ¿no?
Y había una soledad propia, digamos, en su accionar, no en que estuviera solo, porque al contrario, el Hotel Liberty donde vivíamos, yo creo que mi padre nunca tuvo un dormitorio tan pequeño y una oficina tan grande, porque compartíamos una pieza pequeña en el hotel, pero el hall del hotel, que era muy grande, estaba poblado de uruguayos todo el tiempo, la gente que lo iba a ver, a pedir ayuda, militantes políticos y gentes. Venía Wilson, Toba, Juan Raúl, y entonces eso es pero había esa cuestión del exilio, de ese combate tan difícil, ¿no? Porque además la huelga general había sido derrotada, los partidos estaban siendo muy perseguidos, la situación en Buenos Aires no era para nada agradable desde el inicio. De su llegada a Buenos Aires había tiras, es decir, agentes policiales en el hall del hotel. Bueno, esa es la dimensión un poco. El exilio también, bueno, fue ese exilio bonaerense que duró 2 años y medio, fue también todo un crisol del rumbo político, porque bueno, estaba por un lado la expectativa, la fantasía, por así decir, porque siempre es difícil de aceptar una derrota, ¿no? Y siempre predomina, porque lo he visto en contacto con otros exiliados de otros países, que ahí hay una especie de inercia. Se venía de un periodo de mucha actividad, de mucho compromiso, de mucha militancia, de mucha tensión, y cuesta hacerse a la idea de que hubo una derrota, de que hay un poder fuerte, que hay una represión que va a hacer mella en la sociedad, que va a desmoralizar, que va a desorganizar, que va a disciplinar, que va a ordenar. Y entonces el exilio en Buenos Aires, a mi entender, vivía un poco a contracorriente de lo que era la situación en el país. Y eso se percibía en los distintos organismos en los cuales mi padre participó. Aunque yo sentí siempre que su viaje a Roma ya lo distanció un poco del activismo, y eso él consideró que lo que había que hacer era convertirse en el notario y en el fiscal implacable de la dictadura, ¿no? de todos sus atropellos, de todos sus crímenes. Y bueno, eso es más o menos la visión que puedo dar, siempre subjetiva, ¿no? Porque uno al mismo tiempo observaba al dirigente político, pero también al padre, y veía cómo... así que bueno, es emocionante decirse que habría tenido 100 años. Es decir, cuando pienso en él, y pienso en él todos los días, y dialogo casi todos los días con él, viendo este mundo tan tenso, tan desorganizado, de tanta incertidumbre, siempre pienso cómo hubiera actuado, qué hubiera pensado, cuál hubiera sido su reacción. Y bueno, este es el testimonio que quería dar. Agradezco a todos por su atención, y decirles que me emociona mucho estos 2 días de homenaje que hubo por los 100 años de mi padre. Muchas gracias. Bueno, por suerte me avisó Rafael que no era acá, que yo pensaba que cuando me invitaron que iba a participar en algo como estuve de mañana, un aula, un salón, y resulta que no, que por primera vez concurro a una especie de local del MLN.
me hizo mucha gracia porque es la primera vez que voy. Tengo muchas amigas tupas, estuve con ellas presa con algunas, que tengo muchas amigas que participaron o por lo menos estaban acusadas de eso en el Punta Rieles, que quiero mucho y que ahora con algunas coincidimos, con otras discrepamos como siempre, pero las quiero, pero nunca había estado en un local. Y bueno, por suerte es un bar con música, no hay terror, estamos en otra situación. Bueno, eso es una cosa que me hace gracia. Pensando bueno, la segunda cuestión era que yo pensaba que veníamos a hablar de las cosas de papá o de padre o cada uno de su familiar de una manera más vinculada a la vida, y después me dijo Marina que era el exilio y la represión, y yo me salteé hoy las charlas de la tarde, a pesar de que hablaba mi amiga Marisa Ruiz de un tema muy interesante y otras personas, porque no siempre uno está apto para el dolor. Entonces me parecía que bueno, que no me convenía. Así que voy a hablar poco del exilio, poco de la represión y más bien de otras cosas, de la vida de Selmar. Ayer Marco, mi hermano más chico, que tenía 6 años cuando mataron a Selmar, habló de los bronces y de los homenajes y que bueno, que no había que como endurecer las memorias, ¿no? Como que había que tratar de hacerlas vivas y algo así, ¿no? Que no rechazo del bronce. Y bueno, y ahí tengo otra anécdota para contar, que cuando pusieron la calle el nombre de papá, a mí que me detesto que le cambien los nombres a las calles, le dije a mi madre que no, a papá no le hubiera importado que lo llamaran Cuarain. Y eso me dijo, tú no vayas a escribir eso porque parece que eso no se hace. Bueno, ese es un poco el talante, quizá la parte humorística que yo heredé en cierta medida de Selmar, que era muy ¿cómo que se llama? Chistoso, y que hacía muchos chistes y muy humorístico, y en cierta medida algunas veces también una cantidad de chistes que nos echábamos la culpa de que eran chistes bobos. Bueno, el recuerdo de Selmar, pensé mucho qué decir. Me pareció que no era tan necesario que yo hablara de mis propios recuerdos, sino que la memoria de él había sido casi enseguida del retorno a la democracia recogida por Di Candia de una manera espectacular, con un gran cariño y con un fuerte profesionalismo. En este libro, que traje el libro original, porque para mostrarles la tapa. Después tengo otra edición que les voy a leer algunos pequeños textos, que se llama Ni muerte ni derrota, testimonios sobre Selmar Michelini, y está mi tía Piti, mi tío Peru, papá, que le decían Pito, ahora no sé cómo caería, y después este es Pocho, todos con P, nosotros nos reíamos de eso cuando éramos chicos. Y en esto se recogen testimonios de muchísimas personas, desde una mujer que trabajó en la casa por muchos años y que fue niñera y cocinera y parte de la familia, hasta sus compañeros políticos, y también aparecen las vicisitudes, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que yo estuve releyendo ahora, que tiene que ver con cuando Selmar integra el Frente Amplio, que parte de la 99, queda dolida porque Selmar iba a los actos centrales del frente y como que descuidaba a los ballistas, y los ballistas no entendían mucho qué era esto del Frente Amplio, que es una cuestión que yo la conocía pero que no la había visto con esa claridad hasta que ahora que estuve releyendo. Pero aparecen montones de anécdotas desde la infancia, de sus características. Es difícil elegir, así que yo les voy a leer algunas, tratando de no ser muy extensa, elegí muy poquitas. Que la primera es de mi tía Piti. No, antes que nada le voy a leer lo que dice Di Candia. Di Candia lo quería muchísimo a papá, le hizo reportajes increíbles, trabajó con él, trabajó en Hechos.
Y siempre que lo he visto, la última vez que lo vi fue cuando se presentó el libro sobre el pensamiento de papá, que lo hizo la fundación con muchísimas personas que colaboraron, intelectuales y amigos. Lo he siempre visto cuando se habla de papá con tristeza, o sea, como que esa tristeza profunda sobre eso no, y a mí eso me conmueve. Y él lo dice cuando hace este libro, que hace un agradecimiento, dice: cada persona que es, habla de que a él las voces se siguen escuchando. Entonces la de Selmar la escucho todavía, ha desbordado su envoltura y cada tanto regresa al café de Cuareim y San José, donde me lo presentó el periodista Carlos María Gutiérrez, en una mesa que todavía existe, pero ha quedado sola para siempre. Después habla del cementerio, es muy fuerte lo que escribe de su ida al cementerio. Y en otro párrafo más adelante dice: todavía hoy seguimos sentados en aquel café, y si puedo estar de nuevo con él, tantos silencios y tantos bochornos después, es porque exactamente en ese lugar, junto a la mesa, contra el ventanal, debajo del edificio donde vivía su madre, con la cual el flaco almorzaba a diario, el tiempo me ha brindado la fortuna de detenerse. Selmar, hombre de rutinas, bebe como siempre un cortado de sobremesa, gesticula, se peina la melena con los dedos, se encorva y se apichona como si tuviera frío. Nos habla con el cuerpo, con los puños, con los ojos. Más que nada con los ojos. Estábamos en 1961. Y a mí, que escribo, me pareció que esto era un video. O sea, yo me lo vi a mi viejo en una imagen, y bueno, se las quería compartir. Después está mi tía Piti, que también fue muy fuerte. Ella había sido militante en la 99 y bueno, tenía un sentimiento muy a flor de piel, y elegí algo vinculado a la infancia de papá. Dice: era un niño circunspecto como si fuera de más edad y muy discutidor. Mi padre era un hombre muy severo, pero cuando Pito veía que la razón estaba de su parte, le discutía de igual a igual, a tal punto que muchas veces el viejo tenía que aflojar. Llamaba la atención que un hombre tan duro se diera ante un niño tan chico y menudito. Después también elegí un testimonio de Esquinca, de Milton Esquinca, que fue mi amigo de papá. Dice: me hice amigo de Selmar en la Escuela República Argentina, así que puedo recordar la fecha con bastante precisión. No lo había visto nunca con anterioridad, pero a partir de ahí me fue imposible prescindir de su amistad. Selmar tenía ya entonces como un fulgor propio muy particular que lo hacía totalmente individualizable. Era el ídolo de la escuela, y ni qué decir qué número puesto en todas las fiestas patrióticas, era el encargado de recitar, de actuar, de lo que fuera. Poseía un carisma que lo hacía muy popular. Aunque parezca exagerado, toda la escuela giraba en cierta forma a su alrededor. Es exagerado. Simpático, entrador, pícaro, no era estudioso y sí bastante travieso, pero se sobraba para ser siempre el mejor. Y también está un testimonio de su maestra, que a mí me hizo mucha gracia porque es una anécdota que no conocía. Voy a ver si ahora lo encuentro. Sí, se llama la maestra de sexto, Pía Cunio de Belco. También Selmar era algo travieso, pero no de hacer cosas malignas. Hasta para hacer diabluras era inteligente. Urdía historias y problemas imaginarios que ocurrían en la escuela y se las contaba al portero para hacerle abandonar el puesto y poder escapar a la calle. Pero no recuerdo haber tenido que enojar nunca con él. En ocasiones lo sorprendía parado encima de los bancos e incluso del pupitre, arengando a los compañeros sobre cualquier tema. Supongo que debería haberme enojado, pero no lo hacía. Me causaba gracia las pequeñas pillerías de aquel niño tan rubio, tan pulco y tan simpático. Y es interesante porque después hay un testimonio de ella que se lo encuentra ya mucho más avanzado el tiempo y le pide que se cuide, pero ese no lo podía. Después hay uno de Efraín Quesada, un periodista, que para mí es una de las cosas importantes porque quizás por haber seguido, yo creo que la vocación de periodismo es de papá en muchos aspectos, o sea, me influyó mucho. Dice: Selmar era consulta segura. Cuando yo me desempeñaba como cronista parlamentario del diario La Mañana, lo llamaba permanentemente a su casa
porque él estaba informado de todo y no era de los que se pasaban información interesada. O sea, que respetaba la parte del colega periodista y no le trataba de meter, como dicen, carne podrida. Y por último, hay un testimonio de Carlos González, el Lito González, que era del grupo de colaboradores de papá. Está acá Julio Costa, José Luis Costa, perdón, que es de ese grupo, y yo lo conocía a todos, teníamos una relación casi familiar con un grupo de ellos. Y hay otros que describen esa forma de actuar de papá, que también me lo muestra, que es en la ocasión en que disputaron el Campeonato Mundial de Ajedrez Boris Spark y Bobby Fischer, nosotros teníamos que seguirle en la Secretaría los movimientos que eran transmitidos por radio. Él estaba en la sala, hacía uso de la palabra, salía, iba a donde estaba el tablero, lo estudiaba, trataba de adivinar la jugada siguiente del contrario, la anotaba, regresaba al Senado y continuaba la discusión. Al ratito volvía a ver si la jugada coincidía con la suya, y así y una y otra vez. Y hay otras en este libro, que bueno, yo le puedo decir a fin de siglo que ustedes ahora van a ir a comprarlo y que me den una comisión, porque tiene muchísimas de esas cosas. Por ejemplo, estar con muchas cosas a la vez, parar, hablar con Vasconcellos, tapar el tubo y decirle a uno de sus colaboradores: ¿cómo sigue el partido tal? O sea, era mucho de eso. Y era una cosa como que Selmar disfrutaba mucho de muchas cosas de la vida, del fútbol. O sea, él fue deportista, ganó un campeonato de tenis en sexto año, eso me enteré ahora, no me acordaba así lo del fútbol, pero después le gustaban muchas cosas, y Buenos Aires le gustaba muchísimo. Yo ahora que escuchaba a Chicho digo, los primeros años de exilio en Buenos Aires, que en Buenos Aires se vivía un clima, en la primavera camporista, los que son veteranos saben de qué estoy hablando, había un clima de libertad, como de cierta esperanza, y en cierta medida Buenos Aires le gustaban los bares, le gustaba el cine, le gustaba el hipódromo, o sea, disfrutaba mucho, y nosotros íbamos a verlo continuamente. Teníamos... perdón, sí. No me escucho, perdón. Disculpen. Entonces, no, les decía eso, no íbamos a comer a los restaurantes. Ahora estamos haciendo con la Fundación una investigación sobre la actividad periodística de Selmar, y en la parte de Buenos Aires, él al poco tiempo empezó a ganar bien como periodista. Entonces también podíamos ir a los restaurantes y teníamos una persona que nos ayudaba con los pasajes, se llama Perla Núñez, y que nos daba pasajes de principio con descuento, otras veces gratuitamente, para ir a visitarlo. Así que pudimos irlo a ver bastante, sobre todo en la primera época, ¿no? Bueno, parece que ahora me voy a poner el sombrero de hija. Muchas veces me tratan de hija de cuando no corresponde, pero hoy vengo como hija de, así que me voy a aprovechar. Hay dos cosas que quiero ver ya ahora, decir como más sobre las ideas de Selmar, ¿no? O sobre mi diálogo con él. Una es que Selmar fue a escuela pública, hizo la enseñanza pública, y mi madre tuvo enseñanza católica, a pesar de que mi abuelo no era católico, pero bueno, no sé, se usaba. Y mamá era muy católica, incluso mis tías y ellas se hicieron más católicas que mi propia abuela, que nunca la veía a misa, y usaban esos trajes de baño que mandaba la acción católica y qué sé yo. Mamá quería tener muchos hijos, y supongo que influyó la parte del catolicismo. A papá, si hubiera nacido solo Elisa, que quería ser hija única, también, pero bueno, mamá tuvo hijos y me parece que lo disfrutó. También le pasó que quiso estudiar Bellas Artes, y fue una carrera que la completó después, muchos años después, porque no entró, parece que había admisión en Bellas Artes, solo no me acuerdo el detalle. Y tuvieron toda una negociación con respecto a qué colegios y a qué mandar a los hijos y todo eso. Y bueno, al final, algunos de la familia dicen que influyó la parte económica, otros dicen que fue que al final mamá se convenció de que era mejor la escuela pública. El asunto es que Luis Pedro, en sexto año, y todos los otros fueron siempre a escuela pública. Eso para mí creo que nos marcó bastante a todos. Ellos además se casaron con un permiso especial del Papa, porque papá no era bautizado,
y entonces no se podía casar por iglesia. Entonces el matrimonio en los católicos es un sacramento que se hace entre los cónyuges, el sacerdote simplemente es un testigo. Entonces quedó casada mi mamá y mi papá no, pero bueno, sí. Eso habla de tu papá, porque era más fácil bautizarse, ¿no? Andar pidiéndole permiso al papa. Y bueno, y eso para mí es una marca nuestra, de la libertad de pensamiento, de poder pensar y decir lo que querés y que eso no implique que un alejamiento, un distanciamiento, una agresión. Con respecto a las miradas nuestras de los hermanos, no todos tuvimos la misma infancia. Los más grandes tuvimos una infancia bastante bucólica o tranquila. Si tuviera más tiempo les contaría más anécdotas, pero no lo hay. Y después los más chicos vivieron en una infancia más complicada, ¿no? Hay una sola anécdota de Graciela, mi hermana, una de las más chicas, bueno, ahora que vinieron a buscar a Chicho y le hizo así, atendió la puerta, había un vidrio, una puerta con vidrio, entonces le dijo, no está, voy a ver. Y fue, le dijo, Chicho, andate. El terreno nuestro, la casa nuestra estaba comunicada con la de mi abuela por un cerco que lo habíamos agujereado, entonces Chicho se fue y me dice, ¿te imaginas? Y tenía 10 años, o sea, era otro clima, otra situación. En ese sentido, las memorias de cada uno son distintas porque somos distintas las personas, porque tuvimos otros lazos diferentes y esa, en función de lo que hoy se habló también de mañana, cuando yo estuve en Buenos Aires trabajando, un periodista se acercó y me dijo, conocí a tu viejo en La Opinión, en el archivo. Él era periodista, pero era sobre todo encargado de archivo. Él venía a tomar mate con nosotros. Yo nunca vi a papá tomar mate. O sea, cada persona viene con los demás. Entonces, las memorias son ricas y este libro es rico por eso. Por último, les quiero decir algo respecto a mi relación de ideas con papá, que siempre discutíamos mucho y estábamos todos muy metidos en la lucha de ese momento, para la cual la 99 no era tan atractiva, o sea, en ese momento para los jóvenes, ¿no? Yo era más pacata, pero mis otros hermanos, por ejemplo, pienso que un novio, yo quise ahora vas a un festival, te consigues un novio en aquella época, después vino la tragedia, pero las manifestaciones por eso era una cosa social y nunca nos dijo nada. Y a la vez nosotros, cuando nos atacaban, porque nos criticaban a mi padre, mis propios compañeros de militancia, siempre lo defendíamos, es una cosa rara. Entonces, les quiero leer algo que yo escribí en este libro que es Selmar Michelini, Razones de una conducta, acción y pensamiento. El título lo inventó Felipe, a poner este título. Y fue un trabajo que dirigió y coordinó Gerardo Caetano y que lo hicimos en la Fundación justamente con la idea de ampliar la mirada que se tenía sobre Selmar y no quedarnos marcados solo en parlamentario, derechos humanos y después mártir, víctima, como quiera llamar. Que había otras miradas, desde el turf hasta la literatura y bueno, el periodismo para mí era importante y en este libro hice una especie de estudio, no es la palabra porque no fue académico, pero fue un repaso de lo que fue el semanario Hechos, que después se convirtió en diario y ahora justamente hay una investigación en marcha sobre todo el trabajo periodístico de Selmar. Y entonces yo decía que bueno, que escribía esto con el triple sombrero de este rol, ¿no? De hija, periodista y ex militante política, ¿no? Era donde yo estaba parada para escribir o sentada. Y entonces revisar la colección del semanario derivó en una oportunidad para volver a conversar con él sobre los mismos temas que hace 50 años con mayor serenidad y experiencia de mi parte. En aquellos tiempos exigentes y difíciles, sin tomar en cuenta su cansancio, sus preocupaciones o su estado de ánimo, sentía que él debía estar siempre listo para escuchar reclamos sobre sus ideas y posiciones, aceptar discusiones con más pasión que razón y varios etcéteras.
Desde hace años, del recuerdo de aquellas conversaciones y de la lectura de sus escritos, surgen más coincidencias entre el Selmar de aquel tiempo y quien escribe. Compartíamos la convicción de que era necesario luchar por alcanzar la justicia social, lo admiraba por defender los derechos de las personas y crecí en un hogar en que reinaban la libertad de pensamiento y expresión. En cambio, otros asuntos, como la defensa intransigente de las instituciones, la saludable convivencia de ideas diferentes, el rechazo al concepto de que los fines, por más justos que sean, no legitiman cualquier medio para alcanzarlos, y la condena de la violencia y el totalitarismo, estaban en cuestión para la gran parte de la juventud militante de la que yo formaba parte. Entonces después yo decía que en ese momento mis hijos ya habían superado la edad que yo tenía en esa época, y que visitar su obra, conocer, valorar y subrayar la vigencia de su pensamiento es mi homenaje. Muchas gracias y sinceramente a mantenerme en el tiempo que me marcaron, que a veces me parece que es demasiado poco para todo lo que quiero transmitir, y a veces se me hace eterno y no sé si voy a estar a la talla. Cada vez que no han sido pocas que me ha tocado hablar de Selmar Michelini, de los crímenes del 20 de mayo, cada vez que he tenido que hablar de estos temas he tratado de despojarme de toda situación autorreferencial, pero en este seminario donde se ha hablado tanto y tan bien sobre la personalidad de Selmar, sobre el hombre Selmar Michelini, sobre el político, el periodista, el pensador, el docente, como dijo ayer el decano, se ha hablado tan bien y se ha puesto tan en perspectiva histórica su pasaje por la misma, que pienso que no tendría nada que aportar, y me voy a tomar la licencia para compartir con ustedes algunas vivencias que a lo mejor, díganmelo si suenan así, pueden ser demasiado personales, no autorreferenciales, personales. Yo quiero empezar diciendo la impresión que me da y la inseguridad, y ya me hizo temblar las emociones cuando lo veo a José Luis Costa sentado aquí justito enfrente a mí. Lo recuerdo como alguien que quería mucho a Selmar, que Selmar quería mucho y no lo ocultaba. Y creo, José Luis, creo que somos las dos únicas personas que estuvimos presentes en sala en la última sesión del Senado, en la que no estaba Selmar, y que todavía vivimos para contarlo. Estoy casi seguro que somos los únicos dos. Selmar, aquí Margarita describió muy bien su sentido del humor, algo dijo ayer Rafa en la sala Oscar Mayolo. Bueno, Marcos cuando habló, pero tú interrumpiste, no estabas en el programa, pero interrumpiste sin pasarte tu avisito. Pero lo cierto es que ese humor fino, breve, aparentemente tonto, pero muy sagaz, muy vivo, a que hacía referencia Margarita, yo lo viví en carne propia, porque yo lo conocía medio a distancia. Yo entraba a sala porque era secretario de mi viejo, y lo mejor que me podía pasar era que Selmar me diera alguna esquelita para arrimarle a Wilson. Y un día me llamó, cuando me acerqué, me tomó del brazo y me dijo: ¿cómo es su nombre? Yo pegué un susto espantoso, dije: Juan Raúl Ferreira. Y me dice: ¿funcionario del Palacio? No. ¿Autorizado para estar en sala? Sí. Bien, llévele taquera a su padre. Y ahí rompimos esa relación de silencio,
y empecé a compartir, y siempre detrás de cada esquela había algo de humor, algo que recordar. Pero yo quiero poderles decir a ustedes algo que nunca dije en público, que nunca dije con un micrófono adelante. No hubo en mi vida una persona que haya tenido mayor influencia en la misma. No hubo un tercero, no hubo alguien externo a mí que ejerciera la influencia y que determinara mi vida de la manera como la fue determinando a lo largo de la misma, vivo y después de muerto. Yo recuerdo mucho el abrazo con que se despidieron sin saber que iba a ser por un par de días. En el living de casa, cuando Selmar iba a tratar de parar a Erro, el golpe vino igual. ¿Qué hubiera sido si no venía el golpe igual? No había que parar a Erro y convencerlo de que no viniera. Solo Selmar podía intentarlo. Pero recuerdo aquel abrazo eterno y en silencio, donde las palabras hubieran sobrado con que se despidieron mi viejo y Selmar. Yo después tuve un exilio muy raro, nunca supe cuándo empezaba. Cada tanto las cosas se ponían medias regulares acá, y entonces me iba a Buenos Aires un tiempo, cuando se tranquilizaban, volvía. Pero siempre iba con la esperanza de volver, y de volver lo antes posible. Hoy de mañana, Óscar Botinelli contó las jornadas de Acción Nacional. Hubo un periodo en que yo todavía no me había exiliado y Sereñi estaba en libertad entre la primera y la segunda prisión, y se crearon estas jornadas de Acción Nacional donde, fíjense en qué manos estaban todos. Los que coordinábamos los encuentros entre el Partido Nacional y el Frente Amplio éramos Óscar Botinelli y yo. Bueno, tengo un anecdotario de errores míos y las consecuencias que tuvimos que pagar todos por ello. Pero en el año 75 habían dos motivos que me llevaron a irme del país con la idea de que la cosa iba a ser más larga. Una era el éxito de Selmar en el Tribunal Russell, que fue la antesala de la ida de Héctor Gutiérrez Ruiz al Parlamento, a la Unión Interparlamentaria Mundial, y que hizo que Selmar creara, gestara el término y la concepción de la diplomacia del exilio. Y él creía que a Estados Unidos la persona adecuada, entre otras cosas, digámoslo, porque no era alguien que venía del frente, después abriría las puertas para otras llegadas. Pero él quería convencer a mi hijo que fuera a Estados Unidos y que empezara a golpear puertas. Un día estando yo de visita, porque era una ONG caminando, Selmar, ¿no? Estaba permanentemente generando contactos, posibilidades, concepciones. Y entonces lo encontramos casi que casualmente cerca del Hotel Liberty con mi padre, y nos dice: vayan al Hotel Plaza, que está alojado un obispo metodista americano que se llama James Armstrong, y que es muy amigo de uno de los precandidatos que tiene chance en Estados Unidos, que se llama Jimmy Carter. Tuvo chance y fue presidente, y lo primero que hizo fue denunciar la violación de los derechos humanos en Uruguay. No estoy haciendo la apología del imperialismo yanqui, pero digo, invocó con la persona más adecuada en esa breve conversación Selmar en la calle Corrientes. Y bueno, allí fuimos, y el obispo Armstrong nos dijo que sí, que él consideraba que era muy importante hacer una visita que nos garantizaba una entrevista con el senador Kennedy,
una entrevista con el propio Jimmy Carter en Atlanta, donde había sido gobernador del estado de Georgia y de donde tenía los cuarteles generales de su precandidatura presidencial. Y allá fuimos. Ir a Estados Unidos, y bueno, significaba armar un alboroto muy grande. Uno de los objetivos era que la dictadura reaccionó, dijo que Kennedy era comunista, que Jimmy Carter mejor que no saliera presidente porque se iba a vender al comunismo internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, mi viejo tenía otras virtudes, la organización no. Él no iba a ir y agarrar el teléfono y empezar a armarlo. Eso quería decir que yo lo acompañara, y si la visita era exitosa, no iba a ser posible regresar rápidamente. Bueno, además de eso, se supo de la visita antes de irme yo. Esto la pospuso 6 meses, que fue el tiempo en que estuve preso en el departamento de inteligencia, el departamento 6, el de Castiglione. Cuando fue a Cribari, ¿no? Que lo tiraron yo estaba ahí en ese momento, y eso quizás posibilitó mi libertad. Apenas salí, me escondí en casa de compañeros que eran del frente, me sacaron del país, me reencontré con mi padre, hicimos el viaje. Y empezó el conteo regresivo, porque yo quería, van a ver cómo esto tiene mucho que ver con mi relación con Selmar y con algunas cosas que puedo testimoniar hoy. Entonces, para matar el tiempo, para matar los nervios, empecé a escribir esto, que eran mis agendas. Acá traje una al azar, ¿no? Esto dura todo el resto del exilio. Yo ya no vuelvo al Uruguay. Pero yo empiezo a escribir esto 15 días antes del secuestro de Selmar. Y pongo todo, incluso los días que no pasa nada político. Salí de la oficina, llegada de tal hora a tal hora, cena con fulano, bla, 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 y la hora en que apagaba la luz, era una cosa medio César, ¿no? Hasta la hora que apagaba la luz. Y gracias a eso puedo reconstruir algunas cosas. ¿Saben qué día decidí yo regresar al Uruguay porque se habían dado las condiciones? El 17 de mayo de 1976. Mi padre, como dijo hoy Botinelli, vivían a 2 horas y media, 3 horas de Buenos Aires. Me tomé el tren a las 4:30 de la tarde. Llegué, anoté acá que a las 5 de la tarde me di un baño. No es que me bañaba poco, es rarísimo que uno anote como una cosa rara que se dio un baño, pero era que anotaba todo. Y a las 10:30 paso por la casa del Toba a despedirme. Esto lo narra Matilde en el testimonio que hace en Destino Final, la película que hizo el hijo. Matilde me dice, el Toba no está en un almacén que tenía en la calle Callao, que se llamaba 33 Orientales. Y allí llegué cuando ya estaba bajando la cortina del almacén, pero a tiempo como para que pudiéramos tomar un café. El Toba era el optimismo romántico por naturaleza, me dijo, vamos arriba, hay que meterla dentro del Uruguay. Y de allí me fui a llamar a un amigo para que, por seguridad, por protocolo de seguridad, hubiera alguien a bordo por si me pasaba algo, que me fuera a buscar al otro día, Carlos Arrosa. Y a las 12 de la noche paso por el Hotel Liberty, que era enfrente al monoambiente que teníamos los Ferreira para quedarnos en el pie a tierra que teníamos en Buenos Aires. Si no fuera porque se aproximaba su cumpleaños y su hijo Luis Pedro lo había ido a visitar, seguramente no lo hubiera encontrado. No era una hora para caer de visita. Mi intención en realidad era escribirle una esquelita, pero me quedé hasta las 3:30 de la mañana. Bueno, acá no dice, pero yo
no me puedo olvidar mi última conversación con Selmar. Cuando yo le conté que me iba el otro día de mañana, me dijo, no. No me dijo, yo creo que no. Me dijo, no te vas. Yo un día te dije, hablando de tu padre, que el respeto y el afecto son los cimientos sobre los que se construye una amistad. Mirá, pibe, nunca me había dicho pibe, no sé si era parte de su lenguaje, pero mirá, pibe, que afecto y respeto te tengo hace mucho tiempo, pero te voy a hablar como amigo. No te vas a Montevideo mañana. Más bien, lo que vamos a hacer mañana es empezar a pensar cómo convencemos a tu padre que se vaya de la Argentina. Él sabía, lo encontré, la verdad, Rafa y Margarita, lo encontré muy golpeado. Era obvio que él tenía algunas cosas que no me quiso contar en ese momento. Después supimos que ya sabía lo de William Whitelaw y Rosario Barredo. Fue tan convincente que mi agenda dice que de regreso a casa, que era enfrente, pasé por la sede de Antel en Maipú y Corrientes para llamar a amigo y decirle no venga porque no me vuelvo. Todo esto hace que esa obsesión mía por anotar la hora que apagaba la luz diga 3:30, y a las 6 de la mañana el doctor Mario Capurro, amigo del TOBA, cae con Marcos, su hijo mayor, a decirme que se había llevado al padre. Entonces yo sigo el relato escrito y cruzamos juntos los tres al Hotel Liberty. Era cruzar la avenida y a esa hora era muy fácil cruzarla sin tener que ir al semáforo. Y cuando llegamos, las sillas estaban tiradas por el piso y como cuando nos tocó estar juntos en el juicio al general Videla en Buenos Aires. Olivera Rodríguez. A Olivera Rodríguez. Perdón. Sí, no era el juicio de las juntas, era en los dos tuve el honor de declarar. Pero ahí me acuerdo que incluso compartimos una sala de espera durante horas. Estábamos incomunicados, nosotros era rarísimo, los testigos estábamos incomunicados. Pero yo allí decía que nunca se me borrará de la memoria, no sé ni cómo se llama, la cara de la conserje con los ojos llenos de lágrimas, mirando hacia el infinito con una resignación tremenda. Y ahí aparece otra relación que ha sido muy importante en mi vida, que ya no es la de Selmar, es la de los Michelini. Rafa era muy jovencito, pero con Chicho nos echamos un poco el tema al hombro. Cada vez que me mencionaba a Chicho desde París, a mí se me ponía la piel de gallina. Y empezamos a recorrer, a caminar, a no perder un solo minuto, pero no sabíamos muy bien por dónde empezar ni qué camino seguir. Tuvimos algunas decepciones muy grandes. Fuimos con mi madre, Chicho y yo a la casa del cardenal Piolaghi, nuncio apostólico del Vaticano, a quien Juan Pablo II quiso hacer santo, quiso canonizar. Nos recibió con un pie en la puerta, nos escuchó, nosotros asumiendo un riesgo muy grande, porque estábamos a media cuadra del Jockey Club en Barrio Norte, a la vista de todo el mundo. Y cuando terminamos de contar la tragedia que se estaba viviendo, nos dijo: ¿eran subversivos? Dijimos: monseñor, estamos hablando de Selmar Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz, dos personalidades de la vida democrática. Entonces no tienen nada que temer. Y nos cerró la puerta de un portazo en las narices. También tuvimos
algunas gratificaciones muy grandes. Hoy hablaba Botinelli de la relación con Raúl Alfonsín. Yo en lo personal no lo conocía. Fuimos a lo de Alfonsín, más que como político, como un referente, sí, al movimiento de derechos humanos. Él presidía la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Es más, políticamente era más importante Balbín, que todavía vivía y que era el líder del partido. Y, como lo mencionó también Oscar hoy, él puso como nexo al doctor Roulé, que iba y venía y me llevaba un papelito con instrucciones, ideas, entrevistas que nos había arreglado, etc. Yo aquí tengo que el 20 de mayo dice: corren rumores espantosos. Y el 21 de mayo, cuando llego lo de Matilde, está el doctor Roulé, y en vez de darme un papelito de Alfonsín, me dice: el doctor quiere hablar contigo. Yo pensé lo peor, y era lo peor. Cuando llegué a la de Alfonsín, nos dimos un abrazo en silencio. Luego él se compuso y me dijo: yo voy a informar a la familia Michelini. Avísale a tu padre para que él le dé la noticia a la familia de Gutiérrez Ruiz. Mi viejo esos días las había pasado en casa de un diplomático boliviano que era el representante del PNUD de Naciones Unidas en Buenos Aires y que había estado acreditado acá. Y ante la imposibilidad de llegar a ninguna embajada, en su casa le habíamos conseguido no asilo, pero sí protección diplomática y cobijo. Mi padre estalló en un llanto y, como mágicamente, a mí me ocurrió una cosa que la quiero confesar públicamente y que me sigue ocurriendo, y como me sigue ocurriendo, sigo teniendo presente todo el tiempo a Selmar. Cuando vi estallar a mi viejo en un llanto, que nunca lo había visto antes, lo vi humedecer los ojos y secárselo cuando murió su madre y se fue solo. Yo nunca lo había visto llorar. Se le desahogó todo lo que pudo para contarle la noticia a la familia del Toba. Y a partir de ahí y hasta el día de hoy, yo no sé llorar de tristeza. No me pongan un teleteatro medio cursi porque me emociono y me pongo a lagrimear enseguida. Pero de dolor, de tristeza, aquellas lágrimas de mi viejo me secaron las mías. No me sale. Ya ni trato. Durante el exilio fue un tema, yo no voy a hacer ahora psicoterapia acá, pero fue un tema. Yo conocí mucha gente en quien buscaba ayuda por este tema. Un obispo macanudísimo, salvadoreño, obispo de Anamorós, luego arzobispo del Salvador, de San Salvador, asesinado el 24 de marzo, el día después de su homilía de 1980, y hoy hecho santo por el Papa Francisco, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, San Romero de América. Después de muerto, Selmar me hizo enseñarle a tomar mate un santo. Yo le explicaba cómo tenía que hacer, que no me moviera mucho la bombilla porque lo lavaba. Francisco, no le decían Francisco, le decían Padre Bergoglio. Cuando llegaron los restos de el Toba a su domicilio,
le salió de adentro. Los hijos del Toba iban a un colegio jesuita y dijo: ¡qué bestias! Y mi viejo le agarró el brazo y le dijo: no ofenda a las bestias, padre, que matan solo para comer. Pasaron tantos años que mi viejo no sabe el final de la historia, pero siendo embajador en Argentina, muere el cardenal Quarrachino, asume el arzobispado del cardenal Bergoglio, lo voy a conocer, les tiro la mano y me la toma y me dice: no ofenda a las bestias, padre, que matan solo para comer. Y él hizo santo a Monseñor Romero. Yo les cuento estas cosas porque demuestran cuántas dimensiones enormes hacen que Selmar esté presente permanentemente en mi vida. Este obispo que fuimos a visitar y que fue el que dio el puntapié inicial de la llamada diplomacia en el exilio, bueno, yo lo fui a ver después que me quedé a vivir en Estados Unidos. Bueno, recordemos que mi padre fue a declarar al Senado después de los asesinatos y que el Congreso de Estados Unidos corta la ayuda militar al Uruguay, caso que no conocía antecedentes en la historia parlamentaria de Estados Unidos. Y cuando declara ante el Senado, pide que a cada uno de sus costados pongan una silla vacía en recuerdo a aquellos en cuyo nombre quería hablar, que eran Selmar y el Toba, que no podían estar. Entonces, ¿qué puede pasar en un día de mi vida cotidiana que no me traiga los recuerdos de Selmar y el Toba? Y para ser franco, yo tengo la vanidad, la ilusión, yo qué sé, de sentir que aquel que yo hacía mucho tiempo me había dado cuenta que era el mejor amigo que tuvo mi padre en toda su vida, había pasado a ser amigo mío. Yo siento que Selmar fue mi mejor amigo. Él no se habrá enterado, pero fue mi mejor amigo. Y recién yo escuchaba con mucha emoción las palabras del cantante. Yo levanté mi mano para votar la ley de caducidad. Yo levanté mi mano para votar la ley de caducidad. Y cuando salgo al ambulatorio, el primero que me encuentro es Rafa. Estaba indignado. Yo tuve miedo que termináramos muy mal. Y nos dimos un abrazo. Y ahí se abrió un periodo muy curioso. Porque así como ayer Caetano, les prometo que con esto termino, así como ayer Caetano recordaba la autocrítica de Wilson por la ley de estado de guerra interno y agregaba, cosa que a mí me impresionó mucho, porque yo creí que eso lo hacía solo en el ámbito estrictamente familiar, pero lo dijo Caetano ayer, que él agregaba a la autocrítica pensar que Selmar me advirtió que iba a ser así. A mí me lo advirtió Rafa. Y un día llegó de París Chicho, pasó por casa y me dijo: bueno, ahora llegó la hora de que después de la cagada que te mandaste, nos ayudes a arreglarla y te incorpores a la comisión para anular la ley de caducidad. 3 horas después yo entraba, confieso que con un poco de miedo. Fue impresionante lo que encontré allí. Entraba a la Central Obrera Uruguaya, la CNT, que se había transformado en la sede de la Comisión por Anulación de la Ley de Caducidad, donde estaban familiares, dirigentes sindicales, etc. Y me puse a militar y bueno, por lo menos
pude matar la angustia militando. Y de nuevo, Selmar y los Michelini presentes en mi vida. Yo les pido perdón que me haya prolongado un poco más de lo que me propuse, pero baste para resumir que termino con la frase inicial. No puedo imaginarme que otra persona haya marcado un antes y un después en mi vida varias veces a lo largo de la vida. Muchas gracias. Cuando mi padre había sido detenido y desaparecido y yo estaba leyendo una carta de él, porque no era que había redes sociales, la información llegaba. Y hoy está aquí. Y por eso la sensación que tiene Juan Raúl de la emoción, de ese tipo de cosas, me complica un poco la vida. Tengo de alguna forma también la diferencia con otro de que yo escuché lo que han dicho y por lo tanto voy a tratar de no repetir. Y sobre cosas que pasaron en el exilio, el que le interese puede también leer La piedra en el zapato de Marisa del 2006 y me abrevia mucho de lo que se pueda decir. Y quiero ser telegráfico con algunas otras cosas, de nombres de esos que de alguna manera, junto a Selmar, que también los conoció, jugaron un papel fundamental para que hoy estemos de vuelta acá junto con todos los que pelearon acá para volver. Nombres que de pronto para muchos no significan nada, pero que de alguna forma pronunciarlos hoy puede ayudar a que los rastreen. Como Manuel Sadowski, ingeniero argentino, que sufrió el exilio aquí durante un periodo de Perón y que en la Facultad de Ingeniería, porque Oscar Mayolo lo llevó, lo apañó, lo tuvieron allí, fue capaz de darnos una inmensa solidaridad en la Argentina, porque la Universidad de la República tenía en la Facultad de Medicina una oficina que la UBA reconocía como válido para certificar los currículums de quienes salían del Uruguay sin nada y que podían seguir. Que enfrente de esa facultad también estaba el Masla, lugar donde asesinaron a Raúl Feldman un 24 de diciembre. Y digo esto también porque efectivamente el Plan Cóndor existía, también antes de que oficialmente se reconociera que existía, porque Campos Hermida estaba en coordinación federal en la calle Belgrano, y ya en los primeros tiempos del 74, cuando nos empezábamos a reunir, en principio los que éramos de la universidad, que estábamos o habíamos quedado allí, en la Argentina, en la confitería Richmond, que fue donde yo alguna vez conocí a Selmar, pero allí estaba Carlevaro, allí estaba Mayolo, allí estaba Pérez Pérez, allí estaba De León, y efectivamente, para que se viera también cómo era el cuadro, yo ya no estaba en Buenos Aires porque la FEU me había designado para el secretariado de la Unión Internacional de Estudiantes, pero en determinado momento la presión ya era, y antes del golpe, que quienes se juntaban en la confitería Richmond decidieron que no, que ese lugar era muy peligroso y que entonces vamos a juntarnos en el Tortoni, que tenía salida por 2 calles. Y ahí, donde efectivamente mi padre comenzó a participar de las reuniones, el Toba y también en alguna oportunidad Selmar participaba. Y hoy de mañana, cuando estábamos hablando sobre el Toba, sobre Selmar, alguien del público que ahora no veo acá hizo referencia a Elisa. Sí. Y yo creo que efectivamente Elisa brillaba con luz propia, y hoy cuando estamos reunidos aquí, estamos a pocos días
de un nuevo aniversario del asesinato de Roslik, de las muchachas de Abril y del voto verde. Y en esa comisión del voto verde, Elisa tuvo un rol fundamental. Y ahí yo conocí más de Selmar que lo que directamente pude conocerlo a él. Pero creo que también en Elisa yo recuerdo a mi vieja, porque en general del viejo se acuerdan, pero mi vieja no se acuerda. Pero mi vieja también tuvo cáncer, se fue con cáncer, tuvo que pasar a la clandestinidad en Buenos Aires y salió con un salvoconducto con el embajador sueco que la fue a buscar al lugar donde estaba y la llevó hasta el avión. La subieron al avión y Naciones Unidas le pudo dar refugio en Río de Janeiro, porque como ella era argentina no le podían dar refugio. Mis hermanas habían salido antes porque ellas sí habían pedido y estaban en el refugio de Naciones Unidas. Y Suecia fue la que efectivamente nos permitió con la Cruz Roja reunificación familiar y ir a vivir todos en Praga. Pero yo creo que en una actividad como esta también es válido, y conversaba algo con Juan Raúl, de que hubo algunas personas y algunos hechos que yo creo que también vale la pena mencionarlo. Cuando uno habla, y hoy de mañana estaba Olga Machado, es una de esas heroínas de la solidaridad con los presos políticos, pero para con su familia. Y también Marta Ponce, y también Nicolás Graf. Y esas son de las personas que no regularmente, cuando hablamos de los acontecimientos que ocurrieron y del exilio, mencionamos, y estoy siendo muy simbólico en los nombres, podría decir el Colorado Chávez, por ejemplo. Pero ese exilio, y a esto le voy a dedicar unos minutos y con eso les agradezco el tiempo, yo creo que el exilio uruguayo, que no es muy sexy a la hora de hablar en la sociedad uruguaya en general, consiguió cosas absolutamente sorprendentes, como esta que acaba de mencionar Juan Raúl. Pero en Italia, Ernesto Goggi, uno de los que apagó la llama de ANCAP, lograba reunir a las centrales de trabajadores italianos que no se juntaban por nada, y lo hacían en solidaridad con Uruguay. Y por lo tanto, yo creo que la experiencia del Departamento 20, siendo buena, importante, pionera, no logró todavía, y no logramos todavía, generar las condiciones de esa amplitud que logró el exilio uruguayo para la solidaridad con Uruguay, traducirla en solidaridad con los gobiernos que tuvo el Frente Amplio en el Uruguay. Quizá, y sin quizá, uno de los ejemplos que me gustaría mencionar, porque entiendo que tuvo la capacidad de generar algo en continuidad con eso, es Carlos Caballero de Noruega, que ya lleva más de 100 containers enviados de Noruega, alguien que estuvo preso, que fue al exilio, que volvió al Uruguay y se fue por exilio económico, y que efectivamente logra generar en la sociedad, y reconocido como señor del reino de Suecia, por la solidaridad con los países de América Latina. Y al mismo tiempo, mencionar a alguien como Eddie Kaufman, que fue quien condujo la campaña de Amnesty International en solidaridad con Uruguay, y que valdría la pena preguntarle y saber más por qué Amnesty International, su primer campaña global, la hace con Uruguay. Y la hace a partir de dos fotos, la del caballete y el hombre colgado, que era con lo que efectivamente se ejemplarizaba el porcentaje de muerte, de tortura en relación con la población, de efectivos policiales y militares en relación con la población, y que permitió a cientos de presos políticos contar con grupos apadrinadores en un montón de países que no sé cuántos son exactamente.
Por eso, estos 100 años de Selmar, por lo menos a mí me permitieron repensar cosas que son parte de mi vida y que, si ustedes me permiten, aunque sea autorreferencial como Juan Raúl pedía, lo voy a hacer con una anécdota en relación con mi padre. Cuando voy llegando al calabozo, el policía que venía detrás mío me dice: deme ese poncho para acá. La alternativa no era muy grande. Le doy el poncho y me dice: toma este que está limpio, tu padre salvó a mi hija. Muchas gracias. Como bien dijo Benjamín, tengo también la suerte de haberlos escuchado antes y entonces tratar de no repetir, quizás resumir y tomar de las cosas que fueron diciendo cada uno. Los escuchamos. Primero que nada, preguntarme, ¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿No? Porque un poco también, como decía Graciela, ¿no? Está el tema de las diferencias de edades, perdonen, ¿no? Tengo los míos, pero cumplo 52 ahora en unos días más. Lo que hace que quizás ahora no es tanta, pero en aquella época obviamente era muy diferente y entonces las perspectivas y las memorias, ¿verdad?, también son muy diferentes. Yo no puedo aportar acá nada sobre Selmar, por lo menos no en mis vivencias con él, más allá de que obviamente Selmar ha estado en toda mi vida. Entonces, primero, ¿por qué estoy acá? Primero que nada por mi profundo e incondicional amor a la familia Michelini, que seguramente nos unió primero a algo trágico y doloroso, pero que por suerte en todos estos años lo hemos podido convertir en encuentros lindos, en cariño, en respeto y ayuda, y bueno, primero que nada por eso estoy aquí y agradezco la invitación para participar. Después, un poco y tratando de retomar el tema original, que eran los exilios, ¿no? Ahí también volvemos a un tema de la edad, pero en realidad yo tenía 3 años y ya tenía 2 exilios en mi cuerpo. A los 11 meses me había ido a exiliar con mi madre a Chile, a esa gloria, ¿no?, chilena, esa maravilla del sueño, que siguieron muchos, y bueno, nos encontró el golpe de Estado y nos tuvimos que exiliar en Buenos Aires. Yo claramente de Chile no tengo recuerdos. Sí fui construyendo anécdotas cuando estuvimos trabajando con Ignacio en el libro, además de más en mi vida, pero sobre todo en el libro, y fuimos recogiendo anécdotas de muchas anécdotas muy crudas y otras anécdotas muy lindas. Empezando por las crudas, por ejemplo, los relatos de mamá conmigo, chiquita, en las noches caminando por las calles de Santiago después del golpe, buscando refugio porque era más fácil o era más seguro, entre comillas, moverse que no, hasta que ya no fue y terminamos escondidas en la caldera de un edificio, con otras mujeres, con otra gente, y donde actuó ahí la solidaridad. Creo que eso es algo muy importante también de rescatar en el exilio, que no sé si fue de todos los países, creo que no, creo que el exilio chileno fue distinto, la gente chilena tuvo otro tipo de exilio que nosotros, capaz que culturalmente nos ayudó en ese sentido, pero todo lo que me ha llegado es de mucha solidaridad, ¿no?, en las peores circunstancias. Y también otras cosas lindas y anécdotas y cuentos de cuando vivíamos con mamá en muchas mujeres, y cómo las mujeres de alguna forma, yo era la única bebé ahí, pero se arreglaban para hacer mi vida una vida linda, y cumplí mi primer año estando ahí en el exilio en Chile con todas esas mujeres donde no había que comer, ¿no?, y todo, pero se les arreglaron para hacer una torta, para hacer un festejo. Y me parece que también, remitiéndome a la memoria de Selmar y a cómo la Fundación siempre ha querido recordarlo, me parece que está muy bueno también recordar esas cosas lindas, ¿no? Porque en todo lo negro hay algo blanco, en todo lo blanco hay algo negro. Y yo siempre quiero ver además la vida con el vaso medio lleno y no medio vacío. Del exilio de Argentina sí ya tengo recuerdos, porque aunque era muy chica, algo hizo que mi memoria retuviera un montón de cosas.
la mayoría hermosas. Cuando fuimos, que como mencionaba Juan Raúl, estuvimos en el juicio contra Olivera Rovere, que compartimos ese espacio mientras íbamos a declarar, que estaba Cecilia Michelini, estaba Juan Raúl, estaba mi tío Gustavo Schwader, que lamentablemente ya no estaba con nosotros, y estaba el policía que supuestamente había encontrado el auto, y ahí estábamos todos juntos, ¿no? Esperando a declarar. Cuando me preguntaron, una de las cosas que me preguntaron en el juicio fue cómo era mi vida en Matorras, cómo había sido mi vida antes del secuestro. Yo dije, yo tenía una feliz vida de barrio. Yo era una niña feliz, que salía a andar en bicicleta por la acera, que era amiga de todos los vecinos, que iba al almacén, ¿se acuerdan? Que yo ahí sí alcancé en las cajas con las galletas surtidas y que comprabas y todo. Y yo parece que era muy simpática, así que siempre me regalaban muchas, entonces mamá siempre me llevaba, porque así no, estaba todo muy caro, ¿no? Entonces después llevamos a la nena para llevarle unas galletitas más. Ese mismo, de alguna forma, de empatía y esa felicidad de esa vida de barrio y todo, llegó que cuando me secuestraron, los vecinos pidieron por nosotros, se arriesgaran a salir a la calle y a decir, con ellos no, dije no. O sea, nuevamente la solidaridad y la valentía, ¿no? No lo lograron, lamentablemente, y no fuimos secuestrados, pero bueno, ahí está. Y volviendo un poco también a mi tío Gustavo Schwader, un ser muy importante en mi vida, en la vida de toda nuestra familia obviamente, pero en la vida de mucha gente también. Y un poco también lo que decía Juan Raúl, ¿no? de esa cosa de que él decía que bueno, que recién Salmar había sabido del secuestro de todos nosotros. En realidad lo que me relataba Gustavo, y está en el libro, si quieren preguntamos, pero está botado acá, pero lo pueden pedir y se los traen y se los consiguen. Pero mi tío Gustavo contaba que cuando nos secuestraron a nosotros, él vivía en Buenos Aires, obviamente, él fue una de las personas claves para que nosotros apareciéramos después, pero él tenía una relación muy estrecha con el TOA. Cuando él cayó preso en el 72, en Punta Carretas, el TOA fue a verlo, le llevó cigarrillos y asegurarse que estuviera bien. O sea, había una relación del colegio seminario toda la vida con nosotros. Entonces, cuando nos secuestraron nosotros, Gustavo fue a ver al TOA y a decirle y a hablarle. Y el relato de Gustavo fue, y eso tiene que haber sido el 14, 15 de mayo, no mucho más, y el relato de Gustavo fue que conocía bien al TOA y sabía, ¿no? Como decía Juan Raúl, de ese optimismo y esa cosa así, genial y seguramente muy luminosa del TOA, que nunca le había visto la cara de miedo y el terror que lo invadió. O sea, en ese minuto ya se empezó a dar cuenta de que estaban acercando. Y eso es también porque Willy, sobre todo Willy, tenía una relación con el TOA y seguramente también con Salmar, aunque es menor, pero sobre todo con el TOA, justamente para poder recuperar la democracia en Uruguay. Willy había dejado el MLN, era un renunciante y según lo que cuentan gente que vivía en mi casa en Matorras, el TOA iba regularmente también a mi casa en Matorras a juntarse y a pensar cómo recuperaban Uruguay. Fue, no sé, las cosas que me quise acordar de Salmar, lamentablemente no tengo muchas referencias hasta que volvimos, y también ahí recuerdo una vez que fuimos con mi abuela a ver a tu mamá y un poco los relatos de mi abuelo respecto a tu papá. Y si nos ponemos a pensar, mi abuelo hoy tendría 103 años. 103 años. Y además de más o menos, o sea, de ser obviamente de la misma generación. No, estuvo en Casa Central. Ahí fue que estuviste con Elisa, ¿no? Probablemente Graciela está ahí, con Graciela seguro. ¿Cuál era la pregunta?
¿Cuál era la pregunta? No, la pregunta es que yo tenía la idea de que cuando tu madre cayó presa, que estaba contigo chiquita, Elisa te había conocido. No, cuando mamá cayó presa el 15 de abril, al otro día que asesinaron a papá, y estaba embarazada de mí. Yo nací en el hospital militar y mi primera casa fue la cárcel central. ¿Y ahí qué fecha fue? 24 de abril, le dije unos días más, los 52. ¿Cómo? Sí, pero Elisa fue presa el 22 de junio del 72. Bueno, pero fue enseguida. Fue en cárcel central. Exactamente. Hay que ir a los documentos, dicen los historiadores. No siempre están bien. Sí, bueno, y justamente pasando un poco, y voy a tratar de ser lo más breve posible también, estábamos hablando hoy también cuando veníamos de la Facultad de Humanidad del tema de los procesos, ¿no? Y los procesos de cada uno también, para poder hoy estar de repente hablando y dar estos testimonios, procesos que pasan por la negación, por el dolor, por muchos procesos complejos que finalmente nos llevan a estar acá. Y en mi caso, además, y lo comentábamos, yo estuve hasta como los 13 años sin relatar nada, en gran parte porque tenía un montón de imágenes en mi cabeza del exilio y todo lo que, porque como les dije, yo fui muy feliz hasta esa noche del 13 de mayo, esa madrugada del 13 de mayo, pero muy feliz. De hecho, tengo cartas de mamá que decía que el peor que le podían hacer a un ser humano ser ejemplarizada en desacordarme a mí. Yo tenía que ver un parque, colgar los árboles y hablando con todo el mundo. Entonces, yo era muy feliz hasta ese día. Y entonces me costó mucho todas esas otras imágenes que ya no eran felices, y las que eran felices y todo, saber qué era verdad y no verdad. Entonces cuando volvió la familia de mis hermanos que vivían con nosotros allá, las fui de alguna forma corroborando y ahí logré hablar y contar y empezar todo un proceso. Pero también lo pude hacer capaz que más rápido que otras personas porque yo no tengo culpa. Porque a mí todo lo que me pasó fue consecuencia de las decisiones de otros. Y ahí vamos también a otro tema que quiero plantear y que es el último para no aburrirlo porque ya ha sido muy extenso, ¿no? Y es que, por ejemplo, hoy Chicho decía, y yo sé que lo hace con todo el amor del mundo y todo, pero decía el secuestro de Rosario y Willy. ¡Hey! A mí también me secuestraron. Yo estuve desaparecida. Yo no soy víctima indirecta, soy víctima directa y es lo que me llevó a hacer la denuncia en la Fiscalía de Percival. Soy víctima directa. A los niños nos pasaron muchas cosas y todavía cuesta un horror hablarlo. Porque también están las culpas. Y a las mujeres, ni hablar, lo que decían ahora, ¿no? Elisa. Siempre hablamos también de mi abuelo, Juan Pablo Schroeder, un gran, un gigante, le dio la vida. Un tipo al que todavía le debemos un gran homenaje. Pero mi vieja, ¿dónde queda? ¿No? Entonces, eso que decía también Marcos, ¿no? Ojalá que la memoria no se recrudezca, que tenga vida. Creo que con estos actos es lo que hacemos, ¿no? Le damos vida a la memoria porque la compartimos los recuerdos, reflexionamos y la vamos siempre alimentando y reconstruyendo. Las miradas de otros lados me parece que siempre de alguna forma enriquecen. Y nada, y para cerrar y acercarme un poco a Selmar, no lo conocí, pero por todo lo que dicen y todo, yo creo que si hubieran tenido la oportunidad, mi viejo, Juan Pablo Schroeder y Selmar, lo habrían pasado bomba, habrían disfrutado muchas cosas, pero sobre todo habrían disfrutado su profundo amor por los derechos humanos, por el ser humano y su lucha siempre por la dignificación del ser humano y la justicia. Eso, muchas gracias.